Hoy vamos a ver radiación térmica. Como vimos en las clases anteriores, en donde vimos la propagación del calor a través de la conducción y la difusión, esta no es la única forma en que la radiación, en que el calor se propaga, sino que también lo puede hacer a través del vacío. Y esto es a través de ondas electromagnéticas, por ejemplo, como la luz que viene del Sol y calienta la Tierra, a pesar de que entre el Sol y la Tierra hay un vacío. Veamos un poquito cómo está constituida la luz. Básicamente la luz es una onda electromagnética en donde oscilan un campo eléctrico y un campo magnético perpendicular. Básicamente lo que caracteriza una onda electromagnética es su longitud de onda, o sea, la distancia entre las crestas, que acá denominamos con la letra griega lambda, a diferencia del lambda de conducción de calor. En este caso, lambda es la longitud de onda. Y es lo que va a caracterizar el efecto de cada tipo de onda electromagnética que vamos a ver a continuación. Una onda, además, tiene frecuencia, o sea, la cantidad de veces que oscila por segundo, y lo vamos a denominar con la letra griega μ. Las ondas electromagnéticas están básicamente gobernadas por las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, que son 4 ecuaciones, que no vamos a ver en este capítulo ni en esta materia. Una onda electromagnética es un fenómeno espaciotemporal, en donde en un punto del espacio el campo eléctrico o magnético oscilan, de forma tal de que la distancia entre crestas en el tiempo se llama período, con la letra mayúscula T. Y por el otro lado, la distancia entre crestas espacial, a lo largo del espacio, lo vamos a denominar lambda o longitud. Tengamos en cuenta que todas las ondas electromagnéticas se propagan a la máxima velocidad en el universo, que es la velocidad de la luz en el vacío, y equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Básicamente, la distancia de la Tierra a la Luna en un segundo. Sin embargo, la luz desde el Sol, que está a 149 millones de kilómetros, tarda 8 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar a las ondas? Ya sean electromagnéticas, acústicas. En general, una onda la vamos a caracterizar su frecuencia, que es las oscilaciones por segundo. Se miden en 1 sobre segundo o hertz, es decir, 10 ciclos por segundo equivaldría a 10 hertz. Kilohertz, que es 1000 ciclos por segundo. Megahertz, como vemos en la radio FM, son millones de ciclos por segundo. Gigahertz, como solemos ver en las computadoras hoy en día, son 1000 millones de ciclos por segundo. El período, que va a ser la inversa de la frecuencia, y va a estar medido en segundos. El periodo T es el recíproco de la frecuencia y viceversa. La velocidad de propagación va a ser en metros por segundo y la longitud de onda, lambda, en metros. La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas a través de la velocidad de la luz. Es decir, la frecuencia es c sobre lambda. Hay muchos tipos de onda de acuerdo a cómo es la oscilación respecto a la dirección de propagación. En el caso del sonido, se llama longitudinal, es decir, que la oscilación de las moléculas de aire es a lo largo de la dirección de avance de la onda, al contrario de la onda electromagnética, que es transversal. Acá tenemos el amplio espectro electromagnético desde las frecuencias más bajas hasta las más altas, es decir, desde 10 Hz o 10 ciclos por segundo hasta 10 a la 23 ciclos por segundo, lo cual es prácticamente inimaginable.
Y el espectro electromagnético entonces recorre desde las ondas largas de radio, ondas cortas como la televisión, microondas, onda corta de la radio, pasando al infrarrojo, y luego llegando a la estrecha banda del espectro visible, en donde las frecuencias más bajas corresponden al rojo y las frecuencias más altas corresponden al azul o violeta. Pasando de ahí llegamos al ultravioleta, que es invisible al ojo humano, al igual que el infrarrojo. Luego tenemos los rayos altamente energéticos, que son los rayos X, y finalmente los más energéticos de todos, obviamente dañinos para la vida, los rayos gamma. Arriba tenemos las escalas de longitudes de onda medidas en nanómetros. Básicamente nos importa en el espectro visible, básicamente la longitud de onda va desde los 700 nanómetros para la luz roja a los 380 nanómetros para el violeta. Recordemos que un nanómetro es una mil millonésima parte de metro, o 10 a la menos 9 metros. Entonces, frecuencias bajas equivalen a longitudes largas y frecuencias altas corresponden a longitudes muy cortas. Las longitudes de onda de los rayos gamma están en el orden del tamaño de un átomo. El infrarrojo está en el orden del grosor de un cabello humano. Veamos un poquito las diferentes formas en que comporta una onda. A diferencia de las partículas, las ondas se comportan de una forma extraña. Por ejemplo, ahora vamos a ver, simulado por computadora, un pulso, que podría pensarse como un fotón de luz, que impacta con una partícula, y vamos a ver cómo se dispersa. Uno de los fenómenos más extraños, el que vamos a ver ahora, es la difracción. A diferencia de las partículas, que pasarían en línea recta, las ondas doblan las esquinas. Es decir, como vemos acá, un pulso de luz que se va acercando a una rendija, ¿sí? Al interactuar con la rendija, se abre, produciendo lo que es el fenómeno de difracción. Obviamente esto lo podemos ver con la simulación por computadora, o podríamos ver el mismo fenómeno con las ondas en el aire. Finalmente, la refracción, que es el fenómeno que ocurre cuando la luz, por ejemplo, pasa del aire al vidrio, cuando sumergimos una cuchara en un vaso con agua y la vemos como si fuera quebrada. Eso sucede cuando la luz pasa de un medio de una cierta velocidad a una velocidad menor, se produce el fenómeno de refracción, es decir, la luz entra con un ángulo y sale con un ángulo diferente. Repetimos el scattering, la dispersión, la difracción, la luz que dobla las esquinas, y la refracción. Llegamos entonces a nuestro tema de interés, que es la radiación térmica. Es interesante notar que toda la materia emite radiación térmica solo por el hecho de tener una temperatura. Es decir, partiendo del 0 Kelvin, es decir, los menos 273 grados centígrados, a partir de ahí, toda materia emite radiación. Y va a ir cambiando de longitud de onda a medida que mayor sea la temperatura. Básicamente, los diferentes colores van a tener que ver con las diferentes temperaturas. Un ejemplo de cómo la luz blanca en realidad es una mezcla de muchos colores lo podemos ver a través de este experimento, donde hacemos pasar la luz por un prisma y se descompone de forma que cada longitud de onda se refracta a un ángulo diferente, descomponiendo el espectro
en todos los colores, como podemos ver, por ejemplo, con un CD al sol. Cuando vemos el reflejo de un CD o un DVD al sol, podemos ver que se descomponen todos los colores de la luz blanca. Sin embargo, en los extremos de ese espectro hay luz invisible y del lado del rojo está, más allá del rojo está el infrarrojo, porque se supone que está debajo del rojo en frecuencia, y por arriba del violeta está el ultravioleta. Recordemos que los rayos ultravioletas son dañinos para la vida. Lo que se observa es que el color de un cuerpo incandescente está relacionado con su temperatura. Partiendo de 2000 Kelvin, cuando está al rojo, por ejemplo la lava, podemos ver que la lava es rojiza debido a que está a 1000 Kelvin, alrededor de 1000 Kelvin. A medida que la temperatura se va elevando, obtenemos, por ejemplo, el filamento de una lámpara incandescente, que está a 2600 Kelvin, y en un extremo, un arco eléctrico o un rayo está a 10.000 Kelvin. Es decir, que el color de la materia está relacionado con la temperatura a la que se encuentra, independientemente de todo material. Por ejemplo, el Sol, al ser amarillento, se sabe que está alrededor de 6.000 Kelvin de superficie. Y de esa misma manera se sabe las temperaturas de las estrellas lejanas. Hay estrellas azuladas, que son más calientes, estrellas rojizas, que son más frías, como Betelgeuse, o el Sol, que es una estrella de rango medio, que es amarillento. Entonces, hoy vamos a estudiar las leyes que rigen la emisión de radiación a partir de la materia y que de hecho dieron origen a la mecánica cuántica. Antes vamos a hacer varias definiciones, comenzando por lo que se llama la excitancia radiante. Es la energía total emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Lo vamos a llamar N sub T y va a ser energía respecto de la unidad de tiempo, diferencial de tau, respecto de la unidad de superficie. O sea, energía en joule sobre tiempo es watt, watt sobre superficie, metro cuadrado, como vimos en densidad de flujo calórico. Básicamente es lo mismo. Watt sobre metro cuadrado va a ser la unidad de la excitancia radiante. Por otro lado, una medida que va a tener las mismas unidades, pero se interpreta de forma diferente, es la irradiancia, o SUR, que es la energía que llega al cuerpo, no que emite el cuerpo. También por unidad de tiempo y horaria va a ser watt sobre metro cuadrado. Entonces, cuando sobre un objeto llega a radiación incidente, que sería la irradiancia, se van a producir tres fenómenos. Parte de esa energía se va a reflejar, acá en flechitas celestes, como sucede con un espejo. Parte se va a transmitir, como sucede con un vidrio, y parte va a ser absorbida. Por conservación de la energía tenemos que la energía radiada, o sea, la energía reflejada, más la transmitida, más la absorbida, debería igualar a la radiación incidente. Las fracciones de energía reflejada, transmitida y absorbida van a estar dadas por estos coeficientes que van a depender de la longitud de onda, es decir, no va a ser lo mismo que va a absorber, reflejar y transmitir un cuerpo de acuerdo a su longitud de onda. Entonces vamos a tener que alfa le vamos a llamar coeficiente de absorción, o sea, la fracción de energía absorbida. Rho va a ser el coeficiente de reflexión, o sea, la fracción de energía reflejada.
Y omega, la letra griega omega, va a ser el coeficiente de transmisión. Por balance de energía, ¿eh? Tenemos que alfa, o sea, va a ser alfa, rho y omega van a ser valores entre 0 y 1, cuya suma tiene que ser igual a 1. Entonces, alfa multiplicado, o sea, un valor entre 0 y 1 multiplicado por la energía incidente va a ser cuánto se absorbió. Rho multiplicado por la energía incidente va a ser cuánto se reflejó. Y omega multiplicado por la energía incidente va a ser cuánto se transmitió. De forma tal que alfa más rho más omega tiene que ser igual a 1. Esta ecuación refleja la conservación de la energía. Vamos a asumir que alfa es igual a 1 para todos los colores, o sea, para todas las longitudes de onda. Un cuerpo con estas características lo vamos a llamar cuerpo negro. Es un cuerpo hipotético que no existe en la realidad, pero lo más cercano que podemos pensar es un pedazo de carbón. En una idealización, vamos a suponer que tenemos una cavidad con material interior altamente absorbente que tiene un agujero. Toda radiación, antes de volverse a reflejar, se va a reflejar varias veces antes de poder volver a salir del sol. Lo cual nos permite hacer la idealización de que el agujero mismo tiene las propiedades del cuerpo negro. Entonces ahora vamos a suponer, independientemente de esta analogía, vamos a suponer que tenemos un cuerpo negro con sus características, o sea, con alfa igual a 1, dentro de una cavidad, que ambos están a una dada temperatura. Es decir, que la cavidad, dada su temperatura, está emitiendo radiación que le llega al cuerpo negro, y el cuerpo negro, debido a su temperatura, también está reemitiendo energía. Tenemos que la energía absorbida por el cuerpo negro, que es alfa por la irradiancia, va a ser 1 por la irradiancia. La energía emitida por el cuerpo negro la vamos a llamar M de N de negro de T. Como tenemos que no están cambiando su temperatura ni la cavidad ni el cuerpo, debe ser de que ambos están en equilibrio térmico. Por lo tanto, la energía que está emitiendo y recibiendo cada uno de ellos debe ser igual. Por lo tanto, tenemos que la energía absorbida, Mn de T, tiene que ser igual a la irradiancia, a la temperatura. Con lo cual deducimos de que Mn de T depende solo de la temperatura. Generalizando un poquito más, vamos a hablar de lo que es un cuerpo gris, es decir, que posee un alfa, un coeficiente de absorción menor a 1, o sea, entre 0 y 1. Por lo tanto, la energía absorbida por el cuerpo negro por unidad de tiempo y superficie a la temperatura Tc del cuerpo gris va a ser igual a la temperatura de la cavidad, igual a T, va a ser alfa del cuerpo gris por la irradiancia, tiene que ser igual a alfa del cuerpo gris por la excitancia radiante del cuerpo gris. De forma tal de que ambos, o sea, de que se encuentren en equilibrio térmico. A esta energía le vamos a llamar M del cuerpo gris de T. O sea, Mn de T, que es la del cuerpo negro, o sea, cuando alfa vale 1, multiplicada por alfa del cuerpo gris, se va a transformar en Mg, o sea, la energía emitida por el cuerpo gris. Es decir, el equilibrio térmico, la excitancia radiante del cuerpo gris va a ser igual a alfa del cuerpo gris, o sea, un valor entre 0 y 1, por la excitancia radiante del cuerpo negro. Es decir, la excitancia radiante del cuerpo negro a la temperatura T la tomamos como referencia.
Despejando alfa del cuerpo gris, nos queda que es la excitancia radiante del cuerpo gris sobre la excitancia radiante del cuerpo negro. O sea, el máximo posible de excitancia radiante a esa temperatura. Vamos a llamar emisividad o coeficiente de emisión a la fracción de energía que emite un cuerpo negro respecto a la que emite un cuerpo cualquiera respecto a la que emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura. Es decir, la emisividad la vamos a definir como la excitancia radiante del cuerpo, un cuerpo cualquiera a temperatura T, respecto a lo que emitiría ese mismo cuerpo siendo negro. Es decir, emitiendo la máxima energía posible para la temperatura T. Asumiendo por ahora de que esa emisividad es igual para todas las longitudes de onda, obtenemos la ley de Kirchhoff, que establece que para un cuerpo negro o gris, la emisividad tiene que ser igual a la absorción. Es decir, si un cuerpo es buen absorbente, también va a ser buen emisor. Llegamos a la primera ley, que es la ley de Stefan Boltzmann. Boltzmann fue un físico que desarrolló la teoría de la mecánica estadística de la termodinámica y planteó la siguiente ley, conocida como ley de Stefan Boltzmann, que dice que la excitancia radiante de un cuerpo negro, es un cuerpo ideal, a la temperatura T, es igual a una constante sigma, la letra sigma, por T a la cuarta, donde sigma se llama constante de Stefan Boltzmann y unidades acordes de forma tal de que al multiplicar sigma por T a la cuarta, o sea Kelvin cuarta, nos dé watts sobre metro cuadrado. La constante de Stefan Boltzmann es 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. Por ejemplo, si tenemos el Sol a 5.000 o 6.000 grados Kelvin, la ley de Stefan Boltzmann nos va a decir cuánta es la energía que está emitiendo ese cuerpo debido a su temperatura, asumiendo que el Sol se comporta como un cuerpo negro. Vamos a estudiar un poco ahora el calor intercambiado entre los cuerpos, es decir, la densidad de flujo calórico, o sea, watts sobre metro cuadrado, si el cuerpo y la cavidad están a diferente temperatura, es decir, T del cuerpo y T de las paredes o la cavidad. Vamos a tener un flujo neto de energía, o sea, una densidad de flujo calórico, o sea, dQ sobre ds al delta tau, o Q sobre S tau, neta, que va a ser lo absorbido menos lo emitido. Recordando lo que vimos recién de absorción y emisión, tenemos que lo absorbido va a ser alfa por la excitancia radiante de un cuerpo negro a la temperatura P de la pared, menos la emisividad del cuerpo negro a la temperatura C del cuerpo negro. Reemplazando por la ley de Stefan Boltzmann, obtenemos lo que se llama la ley de Prevost, que básicamente nos dice cuál es la energía que están intercambiando dos cuerpos a diferentes temperaturas. O sea, la densidad de flujo calórico, watts sobre metro cuadrado, o joule sobre segundo metro cuadrado, o sea, el calor sobre el tiempo sobre área, va a ser reemplazando por la ecuación de Stefan-Boltzmann de sigma por t cuarta, va a ser alfa por sigma por t a la cuarta de la pared, en este caso de uno de los cuerpos, menos t del cuerpo a la cuarta. Es decir, habiendo sacado factor común sigma de ambas iguales. Y asumiendo de que alfa es igual a la emisividad.
Entonces, hasta ahora tenemos dos leyes. La ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la excitancia radiante de un cuerpo negro es sigma por la cuarta, y usando esa ecuación tenemos la ley de Prevost, que nos dice cuánto calor neto se intercambian entre ambos cuerpos a diferentes temperaturas. Entonces, analizando esta ecuación, la ecuación de Prevost, tenemos que si las temperaturas son iguales, T cuarta de la pared menos T cuarta del cuerpo se anulan y el flujo neto, como es esperable, es cero. Si la temperatura de la pared es mayor a la del cuerpo, el calor absorbe, ¿eh? Y si alfa es igual a 1, va a ser un buen absorbente, será un buen reflector. Si la temperatura de la pared es menor a la del cuerpo, el cuerpo va a ceder calor en lugar de absorber. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay cuerpos de absorción selectiva, es decir, cuerpos que no son ni negros ni grises, es decir, que cuyo coeficiente de absorción depende de la longitud de onda. Por ejemplo, vistas por satélites, se observa, se comprueba de que las plantas saludables tienen una alta reflectancia en el infrarrojo y una baja reflectancia en el rojo visible. Es decir, que podemos ver qué plantas están saludables o no de acuerdo a la luz infrarroja que está emitiendo. Eso es una absorción selectiva. Esa absorción selectiva se describe a través de la distribución espectral de la radiación del cuerpo negro, que básicamente es esta curva que podemos ver acá el espectro de 0 a 2 micrones, en donde entre 0,4 y 0,8 está el espectro visible, la longitud de onda más corta es el violeta y la más larga es el rojo. Acá podemos observar cómo los cuerpos van emitiendo de forma incandescente. Cuando está a 3000 Kelvin, se empieza a poner rojo porque el máximo está cerca del rojo, y a medida que le va la temperatura, la cantidad de energía, es decir, el área bajo la curva de cada una de estas curvas, se va incrementando, y también su color, porque el máximo se va corriendo. Acá es rojizo, acá es amarillento, y acá va tendiendo al azul. Es decir, la excitancia radiante en función de la temperatura, o sea, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, esto es un continuo, aquí infinitas curvas, en función de la longitud de la luz. Tiene la forma característica. Entonces, la excitancia radiante espectral, a diferencia de la excitancia radiante que no dependía de la longitud de onda, le vamos a llamar m de t de lambda, y va a ser watt sobre metro cuadrado metro, o sea, watt sobre metro cúbico, o watt sobre metro cuadrado micrón, dependiendo de la conversión. La descripción de esta ecuación, de esta curva, de hecho dio origen a la mecánica cuántica, debido a que Planck pudo describir matemáticamente la expresión de esa curva. Básicamente, pudo llegar a la conclusión de que un cuerpo radiante está compuesto por un montón de osciladores que emiten energías que no pueden tomar valores arbitrarios, sino que toman valores discretos, y son proporcionales a la frecuencia del oscilador. Esto se describe a través de esta ecuación, o sea, la energía emitida es el número de osciladores por una cierta constante por la frecuencia del oscilador.
Esta constante se llama constante de Planck y es la base de la mecánica cuántica. H es 6,63 por 10 a la menos 34 joule por segundo. O sea, el hecho de que la constante de Planck sea tan pequeña hace que no veamos fenómenos cuánticos en la vida cotidiana. Esta curva que vimos recién tiene esta forma compleja que involucra la constante de Planck, pi, la velocidad de la luz, la longitud de onda, la constante de Stefan Boltzmann, donde C es la velocidad de la luz, como ya vimos, y K la constante de Stefan Boltzmann. En la materia nos vamos a quedar con ciertas propiedades de esta curva, sin profundizar en la expresión matemática de lo que es esta curva. Cabe aclarar que antes de la explicación de Planck, esta curva hacia longitudes de onda tendientes a cero tendía a infinito, lo cual se llamaba la catástrofe del ultravioleta. Y aunque las leyes físicas clásicas explicaban ese comportamiento, obviamente no podía ser de esa manera, debido a que indicaría de que a medida que nos acercábamos a la longitud de onda cero, la energía emitida era infinita. Lo que se observaba es de que había un punto en donde esa energía empezaba a decrecer. Y tiene que ver básicamente con que, debido a que la energía que emite cada átomo está cuantizada, a medida que, o sea, la energía es cada vez mayor a medida que la longitud de onda es más corta, es decir, que la frecuencia es más alta, lo que Planck se dio cuenta es de que la energía no puede emitir muchos cuantos de energía a medida que las frecuencias son cada vez más altas o las longitudes cada vez más cortas, lo cual hace que caiga esa curva para las longitudes de onda extremadamente cortas. Cabe destacar que esta explicación no se puede entender desde el punto de vista clásico, lo cual da origen a la mecánica cuántica. Nosotros para la materia nos vamos a quedar con la ley de Planck, básicamente con las leyes de Wien. La primera ley de Wien nos dice básicamente a qué longitud de onda esta curva de Planck tiene su máximo, o sea, un lambda cero. Nos dice en qué lugar está del eje de lambda está ubicado el máximo. Entonces la primera ley va a ser lambda cero igual a una cierta constante de 1 sobre la temperatura. Es decir, como habíamos visto, a medida que aumenta la temperatura, ese máximo se va corriendo hacia la izquierda. Por otro lado, la segunda ley de Wien nos va a decir cuál es la excitancia radiante espectral máxima en ese punto máximo, es decir, Mn, o sea, la excitancia radiante del cuerpo negro en lambda igual 0, en lambda 0, va a ser otra cierta constante B2 por T a la Q, donde B1, constante de la primera ley, es 2,94 por 10 a la menos 3 Kelvin metro, y B2, o sea, la constante de la segunda ley, va a ser 1,28 por 10 a la menos 5 watt sobre metro cúbico Kelvin cuadro. Esto es lo que nos va a interesar sobre la curva de Planck. Estas leyes nos van a permitir explicar cuál es el origen de lo que se denomina el efecto invernal. Es decir, cuando un recinto está aislado por cierto material que tiene transmisión selectiva, se genera una acumulación de energía debido al fenómeno de radiación del fondo. Vamos a comenzar, por ejemplo, analizando la energía que llega al fondo de un invernadero desde el Sol. La curva roja indica cómo emitiría el Sol tomado como un cuerpo negro ideal a 6000 Kelvin.
Acá veamos la escala, lo que nos importa, el espectro visible va desde 0,4 a 0,8 micrones. Debido a que el cuerpo, el Sol en realidad tiene gases y hay ciertas frecuencias que son absorbidas, la curva que realmente llega a la atmósfera superior es como la verde. Es decir, es aproximadamente la de un cuerpo negro seco. Una vez que esa energía traspasa la atmósfera, donde varias longitudes de onda, varios colores son absorbidos debido a la composición de la atmósfera, nos queda que llega algo como la curva amarilla. Pero siempre entre el rango entre 0 y 3 micrones. Como podemos ver, la mayor cantidad de energía, que podría salir de las leyes de Wien, la mayor cantidad de energía el Sol la emite en el espectro visible, que vemos acá abajo. Por otro lado, cuando vemos a la Tierra como un cuerpo negro, es decir, mucho más frío, la temperatura de la Tierra tiene una temperatura promedio de 5 grados, y es a eso cuando nos referimos al calentamiento de la Tierra, de que 1 grado sería catastrófico para todo el ecosistema. No estamos hablando de la temperatura local de cada día, donde las temperaturas varían con un amplio margen de temperatura. Cuando nos referimos a la temperatura de la Tierra, hablamos de la temperatura promedio, que actualmente es de 5 grados. Viendo la Tierra como un cuerpo negro, emitiría básicamente en el infrarrojo, o sea, emite en el infrarrojo, donde acá tenemos la escala de Watt sobre metro cuadrado micrón, y vemos que a diferencia de la del Sol, emite longitudes de onda mucho más largas, o sea, los 5 grados corresponden a 278 grados. Está emitiendo longitudes de onda largas correspondientes al infrarrojo. Recordemos que el Sol estaría acá apretadito de 0 a 3 micrones. Si vemos a la Tierra en color en una película fotográfica sensible al infrarrojo, veríamos cómo las nubes absorben la emisión infrarroja que produce la Tierra solamente por estar a una temperatura promedio de 5 grados. Por otro lado, por ejemplo, pensando en un invernadero, cuando vemos la transmitancia de un vidrio, vemos que un vidrio emite en un espectro que va entre 0 y 3 micrones. Recordemos que el Sol emite básicamente en el mismo rango y que la Tierra emite en una longitud de onda mucho más alejada. El vidrio va a dejar pasar básicamente todos los colores y una parte de lo que se llama el infrarrojo cercano, o sea, entre 1 y 3 micrones. Es decir, que el vidrio es transparente a la luz visible, pero es opaco a la radiación infrarroja mayor a 3 micrones. Como podemos ver acá, una fotografía en luz visible, la persona a un lado y al otro de la puerta con vidrio, del lado izquierdo, donde no hay vidrio, se ven las manos en visible, y se ve el cuerpo en visible del lado derecho donde está el vidrio, pero cuando lo vemos en infrarrojo, la parte que está detrás del vidrio queda totalmente opaca. El efecto invernadero surge de combinar estas tres curvas, fijémonos las escalas, la curva del vidrio, la curva que emitiría el Sol, o sea, la radiación que llega a la alta atmósfera, y la radiación que emite la Tierra como cuerpo negro. Es decir, el vidrio y el Sol están entre 0 y 3 micrones, es decir, en esta escala donde vemos la Tierra, la emisión de la Tierra estaría entre 0 y 3, pero la radiación que emite la Tierra está en longitud de onda mucho más baja.
Esto es lo que da origen al efecto invernadero. Es decir, si empezamos en un invernadero, la radiación que llega del Sol emite como un cuerpo negro, va a poder ingresar, o sea, puede poder penetrar en el invernadero a través de los vidrios, debido a que se encuentra en el rango, la transmitancia se encuentra en el rango de longitud de onda que llega del Sol. Ese calor va a ser absorbido por los materiales del invernadero y se van a calentar a una temperatura aproximadamente de las temperaturas ambiente, 5 grados, 10, 15, 20 grados, que por efecto de cuerpo negro van a emitir en longitudes de onda muy largas que no van a poder escapar por el vidrio. De esa manera se va a empezar a acumular el calor. En la atmósfera, los gases que están en la atmósfera están perfectamente equilibrados, de forma tal que la Tierra conserva una temperatura estable. Acá tenemos la transmitancia compleja de la atmósfera, donde el rango entre 8 y 14 micrones se llama ventanal. El riesgo de alterar con lo que se llama los gases de invernadero produce que podemos llegar a tapar o alterar esta transmitancia perfectamente equilibrada que produce que la temperatura de la Tierra sea estable, que generaría un incremento en la temperatura ambiente. Un caso en donde esto ya pasó es en el planeta Venus. La atmósfera de Venus fue un caso que sería catastrófico pensando en si la Tierra se modificara los gases de invernadero. En Venus, la luz del Sol puede penetrar, pero debido a la atmósfera y a la temperatura que tiene Venus, no pueden escapar, haciendo que Venus tenga temperaturas del orden de los 500 grados, pudiendo generar que, por ejemplo, el plomo se derrita en la superficie. Es decir, es lo que pasaría en el peor caso si estropeáramos la transmitancia de la atmósfera terrestre debido a la contaminación con tierra. Con esto terminamos entonces la clase de radiación.